amado de Dios y que estamos simplemente en este juego en el que empezamos a reírnos y a recordar la verdad que somos. Amado de Dios. Bueno, adelante. Bueno, Mariposita, yo creo que vamos a empezar entonces a leer. Hoy la propuesta es empezar con la parte del prefacio, la parte que es ¿qué postula un curso de milagros? Entonces, bueno, la metodología que usamos en este grupo es, vamos leyendo por párrafos y vamos comentando o vamos haciendo las preguntas. Así que, bueno, y nuestra lectora estrella es Mariposita. Mariposita. Y ya puse en el chat el texto, el primer párrafo de la sección que postula del prefacio. Si lo quieres leer directamente del chat, Mariposa, está muy bien. Bueno, lo voy a buscar allí. Estoy un poquito incómoda porque estoy acostada en la cama con dos almohadas. Estamos experimentando nuevas cosas. ¿Qué postula? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros. ¿Paro? ¿Sigo? ¿Hola? Sigue. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin. Simplemente es. Bien, ¿hago algún comentario de esto? Bueno, aquí en este prefacio Jesús comienza diciendo básicamente algunos postulados que salen ya que podríamos ver más adelante en la intro del texto. Esta manera en que se resume todo el texto y todo el material de un curso de milagros, que es como esta aseveración perfectamente no dualista, donde dice nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, que en esto radica la paz de Dios. Esta frase o bien nos va a traer mucha calma o bien nos puede traer mucha ansiedad y mucha desesperación. La idea es que como estudiantes de este curso podamos ser honestos en observar, en tomar contacto con esa parte de nosotros que no quiere aceptar esta simple verdad. Es una verdad sumamente simple, porque quiere decir que ya todos estamos a salvo, que todos somos un solo ser, que solo el amor es real y que no hay nada que hacer al respecto. La verdad es verdad y las ilusiones son ilusiones. Y la verdad nunca está en peligro ni puede ser amenazada. Esto teóricamente nos debería dar mucha tranquilidad, mucha paz, pero en la práctica no nos da tanta tranquilidad al comienzo, porque el aceptar esta simple verdad conlleva el reconocer que todo lo que yo pensé que era solo una película, un sueño, una ilusión. Toda mi historia, todas mis vivencias, toda mi vida aquí era solo una ficción y que hay algo real más allá de ello, algo real en mí que está por siempre a salvo, pero aún así el comienzo no nos deja satisfecho el hecho de que ya estemos a salvo. Es como si una parte de nosotros le gustara esa experiencia de riesgo, de a veces ganar y a veces perder,
que a veces soy la víctima y a veces soy el héroe de este sueño, y que a veces puedo triunfar y cumplir mis sueños y hay otros sueños que nunca se van a cumplir, etc. Si, por lo general, a cada uno de nosotros, si se nos ofreciera el poder liberarnos de todas las ilusiones, cualquiera de nosotros diría, claro, sí, ¿dónde me anoto? Quiero ahora mismo. Pero si pudiéramos detenernos un momento y considerar lo que estamos sintiendo, nuestra ansiedad, nuestra sensación de estar perdiendo algo, nuestra sensación de estar siendo desposeídos de todo lo que pensábamos que era real, este es el comienzo de la honestidad con el estudio de este curso. No solo reconocer la perfecta no dualidad del material que estamos leyendo, sino también reconocer la resistencia que tengo a ello. Tenemos mucho miedo, mucha resistencia. Y si bien se nos dice que este curso es ganar o ganar, y que el emprender este viaje, podríamos decir, o el seguir estas enseñanzas, es solo paz, bondad, amor, y no conlleva ninguna gota de dolor o sufrimiento, aún así hay una parte de nosotros que le fascina el dolor y el sufrimiento. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil llegar a esa paz? Pero no nos detenemos a considerar por qué no queremos esa paz. Se nos enseña que es sumamente fácil. De hecho, Jesús, mucho más adelante en el texto, nos dice, este curso enseña únicamente lo que es obvio y evidente. Y si fuese difícil, sería imposible de aprender. Jesús muchas veces nos dice, esto es sumamente fácil, es lo más fácil del mundo, de hecho nos dice. Es lo más simple. No hay otra cosa más simple que esto. Sin embargo, como decía, nuestra experiencia se hace tremendamente difícil y nos tardamos años, décadas, es que no varias vidas, en poder llegar a una paz más estable o genuina, o a una independencia de todas las aparentes influencias externas. Lo cierto es que no es difícil, no podría ser difícil. Si fuese difícil sería imposible. Jesús nos dice la salvación o el despertar, la liberación de esta ilusión, de este sueño, no puede ser difícil. Eh, Casi al final del texto, en la simplicidad de la salvación, Jesús nos dice, ¿cómo podría ser difícil entender que la verdad es verdad y lo falso es falso? Ya se te ha enseñado a identificar lo uno de lo otro y qué hacer por si te confundes. Y luego nos dice, ¿por qué te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Simplemente podríamos resumir todo este curso en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Fuera de ello no hay absolutamente nada más que aprender. Y si bien todo este curso tiene muchísima teoría, nada de la teoría se sale de esto, de la práctica de un verdadero perdón que nos recuerda que seguimos siendo uno, que el pecado no existe, que la culpa no existe, que el daño no existe, que ya estábamos a salvo eternamente, pero nosotros insistimos e insistimos en tener la razón en que si alguien me dañó o me afectó algo de este mundo, y el poder notar eso, el poder ser honestos con esto es lo que nos va finalmente a llevar a tomar una decisión de liberación, tal como la decisión que en algún momento tomó este hombre de la alegoría de la caverna de Platón, donde se dio cuenta de que sus cadenas estaban sueltas y se dio cuenta de que ya estaba libre, se paró y se fue de la caverna. Vio la luz, vio la verdad y se devolvió a ayudar a sus compañeros, pero lo echaron a piedrazos porque no quería liberarse. Este es el caso de la mayoría de nosotros. Echamos a piedrazos a Jesús con su curso y no queremos despertar, no queremos abandonar nuestra identificación con un yo individual. Pero bueno, en esta introducción, en este primer párrafo, Jesús nos está básicamente diciendo, bueno, solo la verdad es verdad, Dios y su Hijo son amor y siguen estando a salvo eternamente. No hay nada que hacer con respecto a eso. Puedes autoengañarte, puedes estar dormido, pero tus creencias falsas y tus ilusiones no han alterado en absoluto lo que por siempre va a ser verdad. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo o seguir la lectura. Sí, de pronto comentar eso, el hecho de que uno como que de dientes para afuera dice, sí, claro, yo quiero a Dios. Yo hasta no hace mucho no entendía el hecho de que le tenemos miedo a Dios, que le tenemos miedo al amor, como que decía, pero ¿cómo? No entiendo eso.
pero sí vino alguna cosa en mi vida y sentí un miedo inmenso, inmenso. Dije, wow, acá está claro de que no, como dije, de dientes para afuera lo quiero, pero a la hora de que me lo prometen y me lo muestran, digo, ¡ah! ¿De verdad eso es lo que quiero? Entonces sí, es bien complicadita esa parte. Porque seguimos queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Nos lo decía Enrique en estos días. Jesús nos dice así, tú me llamas para que yo lo resuelva como a ti te parece, ¿no es cierto? O sea, seguimos manipulando en nuestro camino a casa como se nos parece a nosotros que es lo más bonito, de pronto una sutil venganza por debajo de cuerda y aprovechamos en el camino y apuñaleamos a uno que nos hizo daño, que nos humilló o cosas así, y seguimos todavía muy por debajito creyendo que la justicia divina es pisotear a uno que es tan inocente como uno, ¿verdad? Pero es el principio y es el ablandaego y que nos tenemos que estar echando. Él nos habla de todas las maneras, él habla muy sencillo y a veces jala las orejas y habla complicado pero para que nos llegue por todos lados, algún día le tenemos que entender y que escuchar. Y como decían Arten y Pulsa, los maestros de Geri, aprendemos en base a la repetición, de reforzar y reforzar una y otra vez las mismas ideas. Tenemos tanto miedo, porque realmente es miedo, cuando uno dice, le voy a entregar al Espíritu Santo esta situación, pero uno sigue como en tanto apego a lo que uno tiene, y si yo perdiera ese esposo, y si yo perdiera este hijo, es tanto el miedo que no queremos entregar. ¿Tú te imaginas como pensando que sin esas personas o sin esas cosas vamos a dejar de ser lo que somos? O sea, seguimos muy apegados al mundo material. Entonces no dejamos funcionar ese poder divino que siempre quiere lo perfecto para nosotros. Queremos seguir sin hacer cambios. Y entonces nos pasamos leyendo y leyendo año tras año, pero no acabamos de entregar. Es chistosísimo. Sí, una notica, pues claro que ya nos alejamos un poquito de ese primer párrafo, pero también, o sea, me encanta lo que expresa Itzaro de que es muy sencillo, solamente es que somos amor, mi hermano es amor, Dios es amor y ya. Eh, pero con todas las objeciones, a mí siempre me ayuda es, bueno, ¿quién está haciendo la objeción? Cuando decimos, yo le tengo miedo a Dios, ¿quién es ese yo? Cuando decimos, no, me falta mucho por entregar, ¿a quién le falta? Sí, para mí es como ese proceso de desidentificarnos con ese personaje fabricado mentalmente que le tiene miedo a Dios, que le cuesta entregar, que supuestamente está en este mundo. Ese es como el proceso clave de toda la práctica para mí. También puede ser que como es un aprendizaje, ¿cierto? Y estamos todos en este caminar y pasa un año, pasa el otro y seguimos estudiando y seguimos repitiendo y seguimos acá, pero pues lo que yo me doy cuenta es que sí, efectivamente me falta algo más que aprender, me tengo paciencia y trato de cumplir con los ejercicios lo mejor y con mi mejor disposición y sigo, simplemente tengo paciencia, estoy aprendiendo, sigo reforzando, ahí voy, ya estoy en el caminar, simplemente continúo, me entrego a la voluntad, ahí estoy. Súper, gracias.
Seguimos con el siguiente Yo párrafo. creo que también es el tiempo que se lleva con estas creencias, ¿no? Son creencias que de cualquier forma nos hemos inculcado, pero pues que afortunadamente llega el libro para liberarnos y empezar a soltar, porque ya empezamos a mirar que lo que está al frente lo estoy creando, ¿no? Es que si quiero seguir siendo víctima, pues si quiero romper esas cadenas que me ha costado tanto dolor. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Todo lo que me está haciendo dolor? ¿O voy a empezar a mirar las cosas de otra manera? La otra manera es aplicar, de que no hay, de lo que está al frente es para que se me está presentando para cambiarlo. Entonces yo creo que sí, para mí son como muchas creencias que están arraigadas y que poco a poco se han ido sacando, se han ido cambiando y se da cuenta uno que se va haciendo libre. Entonces ahí es donde uno ve el beneficio de escuchar y de aplicar poco a poco, toma siendo suave, pero se va viendo la luz. Se va viendo que ya no estamos tanto como en la oscuridad, sino que estamos viendo ya la lucecita que se prende, se empieza a prender, que nos da mucha paz. Es verdad. Bueno, seguimos con el segundo. Bueno, el mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no existe, porque no es real. ¿Paro? Sí. Sí. Hay algo que enseñaba Kenneth Wapnick, que él hablaba de dos niveles en que está enseñado este curso. El primer nivel es el contraste entre el conocimiento y la percepción, que es básicamente lo que está haciendo Jesús aquí en estos párrafos. Y el segundo nivel es el contraste dentro de la percepción entre una percepción errada y una correcta. Entonces se nos dice que todo este mundo, el universo de tiempo y espacio, el universo de las formas, el sueño, nació de la percepción, y que es lo opuesto al conocimiento. Esto podríamos decir que es una aseveración del nivel 1 de la enseñanza del curso, porque si hablamos en el nivel 2, la percepción no necesariamente podría ser lo opuesto al conocimiento, sino que hay una percepción correctiva que es el reflejo del conocimiento. La percepción correcta o la visión de Cristo o del Espíritu Santo, si bien no es el conocimiento, es el reflejo de ello y está en perfecta armonía y concordancia, es decir, no se opone en absolutamente nada al conocimiento.
Así que quisiera hacer esta especificación entre el nivel 1 y el nivel 2, porque estos párrafos están escritos en el nivel 1, donde contrasta conocimiento con percepción o la realidad con el sueño, y luego más adelante se aborda este contraste dentro del sueño, de la percepción, una percepción errada y una correcta. No sé si alguien más va a comentar. Bueno, sí, digamos, en el momento en que nosotros estamos en sufrimiento, estamos creyéndole a la ilusión, es porque nos metimos en la percepción y le estamos creyendo totalmente a esas imágenes. Y cuando somos capaces de darnos cuenta, wow, es mi percepción, es mi proyección, la estoy viendo de determinada forma, reforzando mis creencias, y me doy cuenta de todo ese círculo vicioso y digo, wow, me doy cuenta que estoy soñando y pido corrección inmediatamente, entonces es el momento en que, al menos por ese instante, despierto. Entonces yo quería hacer énfasis en eso, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en los líos y generalmente hasta cuando nos damos cuenta de ese ciclo es que podemos hacer como, darle como el paso atrás para poder salir de él. Uh-huh. Claro, y uno de los conceptos básicos que debemos distinguir aquí en este curso es que cuando hablamos de percepción, hablamos de interpretación. Es decir, una vez que yo percibo el mundo, puedo percibirlo o errada o correctamente. No solo por el hecho de percibir, quiere decir que uno esté en la mente errada, porque muchas veces he escuchado que hacen esa pregunta, si estoy percibiendo, quiere decir que estoy en el ego. Cuando abandono el ego ya no hay percepción, y en el curso se nos enseña que hay una corrección a la percepción, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo percibimos, pero percibimos sin condenación, es decir, sin juicio. Ya no vemos ninguna ilusión de pecado o de daño. Simplemente vemos el mundo de las formas, pero no nos lo tomamos en serio, lo vemos como totalmente neutro. También esto no quiere decir que todas las cosas a nuestro alrededor cambien, no necesariamente. Y ya vemos el ejemplo que nos dio Jesús de que Él estaba en una perfecta paz y las cosas no estaban funcionando muy bien a su alrededor. Muchas veces creemos eso. Por el hecho de yo estar en paz o si alguien está iluminado, todo le va a salir muy perfecto y a tiempo y todo le va a funcionar muy bien. Y eso no es lo que se propone este curso. El curso no se propone que todas las cosas me salgan bien. De hecho, el curso no hace ninguna distinción en que algo funcione bien y funcione mal. Si me creo algo aquí de este mundo, estoy errado. Es lo mismo, por ejemplo, con el cuerpo. Muchas veces uno cree que alguien iluminado va a tener su cuerpo en perfecta salud, y puede que ocurra, y muy por lo general ocurre, pero no siempre. Entonces no es una regla general con la que basarse para ver si uno está en la mente errada o en la mente correcta. Como muchos debemos conocer la historia de Kenneth Wapnick, que él murió de cáncer, pero él estaba iluminado. Entonces ocurrían cosas en su cuerpo y eso no quiere decir que él tuviese ego o tuviese una mente errada. Él estaba en perfecta paz independiente de lo que pudiese ocurrir o dejar de ocurrir en su cuerpo. Asimismo, Jesús, él tenía un cuerpo muy mal herido, huesos rotos, moretones, ensangrentado, etcétera, pero su mente estaba en paz. Es decir, no podríamos decir que su cuerpo estaba muy saludable al final de su vida, pero su mente, por Dios que estaba en paz. Y ese es finalmente el ejemplo que nos da. Y esto es lo que hace distintivo a un curso de milagros de una cantidad inmensa de otras espiritualidades que proponen cambiar al mundo o resolver cosas en un mundo que no existe. A Jesús, al menos en un curso de milagros, no le interesa si triunfo o me resulta bien algo aquí en este mundo. Literalmente a Jesús no le interesa el mundo. Tampoco me lleva a que las cosas por obligación me tengan que salir mal. Tampoco ese es el interés de Jesús. Simplemente nos dice, el único problema está en la mente y no ha salido de ahí. Por lo tanto, la única solución tiene que estar también ahí en la mente. Así que por mucho que las cosas por fuera puedan resultar bien o sanarse o hacer algún cambio, Jesús nos dice, muy bien, pero no le llames a eso milagro, ni le llames paz ni felicidad.
Son solo cambios vanos en un mundo que no existe, pero puedes hacer un cambio significativo en tu mente y mirar todo este mundo caótico y sin sentido, pero sin tomártelo en serio. Esta es una de las definiciones del milagro también. El mirar, observar la devastación y recordarle a la mente que lo que ve es falso. Esa es la función del milagro. Nos lleva a mirar que experimentamos un mundo literalmente caótico y sin sentido, un mundo donde todos envejecen y mueren, y al menos la gran mayoría enferma, donde todos tienen ciertas pérdidas de muchas clases, y no puede por menos que ser el infierno esto, y Jesús nos lleva a mirar este infierno y decir, es una ilusión, no es una tontera, no es real, no te lo tomes en serio, y jamás habría una razón verdadera para perder tu paz o sentir miedo. Sí, todo aquí es caótico, y te lo inventaste para que fuese caótico y para que no funcionara, pero no es real y ya estás a salvo. Como decía, esto es lo que hace Jesús con este curso, lo que lo hace distintivo, diferente de muchas otras espiritualidades. A Jesús no le preocupa, no le interesa si mi cuerpo sana, si las situaciones aquí me resultan bien. Le interesa que yo despierte y recuerde que sigo siendo uno con mi Padre y con todos mis hermanos. Yes, exacto. Ay, estoy desenmutada, pero Gracias al público. ¡Aleluya! Por aclamación. No, sí, pero me parece muy, muy importante esto que acabas de expresar. Quisiera también como subrayarlo y enfatizarlo, porque ese es precisamente el cambio de percepción, ¿no? Otra vez se conecta con a quién le interesa que le salgan bien las cosas en este sueño. Sí, y es al personaje falso que me estoy creyendo ser. Cuando descanso en el ser real que soy, en el espíritu eterno, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que se dé en el sueño? Sino solo una oportunidad de recibir y ofrecer amor, que es lo que soy. Entonces, en ese sentido, si llueve o si hace sol, ambas cosas son una oportunidad para extender el amor que soy. Así que muy, muy chévere eso, muy importante porque es, digamos, uno de los elementos con los que más trabajamos, porque claro, oímos milagros, oímos, sí, ser feliz y lo asociamos con cuando el mundo me haga feliz, cuando las cosas que pasen en este sueño me hagan feliz, entonces voy a ser feliz. Y no, es al contrario, exactamente. Entonces, muy, muy chévere. Muchas gracias. Yo lo comparo con, pues realmente sí es un sueño. Muchas veces nos ha pasado, yo creo que a más de uno que se está soñando algo y se despierta antes de lograr lo que estaba buscando en el sueño. Ah, iba a llegar a tal cosa, me iban a dar hace unos días veía en TikTok que anoche soñé que me compraba el carro de mis sueños. Entonces hoy me voy a dormir tempranito porque hoy me lo entregan. Es cuando quedan los sueños en stand-by. Y es como eso, o sea, no habría que, si simplemente era un sueño, si no se realizó, no importa porque era sueño. Lo que realmente importa es despertarnos y saber que estamos seguros en la casa de nuestro Padre, que nunca salimos de ahí, que nunca hicimos y nos pasó todo lo que creímos que nos estaba pasando en el sueño. Algo que me hiciste pensar, Enrique, con lo que dijiste, es la idea también de que debemos mejorar el personaje, ¿sí? Y caemos en ese que ahora entonces yo voy a ser más espiritual y voy a ser más amable y voy a ser más amorosa ¿sí? Y eso es querer mejorar el personaje, no estamos haciendo absolutamente nada, es queriendo, bueno, sí, mejorar, ponerle más maquillaje al personaje que estoy haciendo. Entonces es como otra versión de esa de esperar que las cosas externas van a mejorar mi ser, que eso es, digamos, mi ser no necesita ningún cambio desde lo externo. Uh-huh. Bueno, y ahí me entra la duda que he tenido desde un principio también, o sea, que tuve más bien cuando inicié con todo este estudio y que sé que de pronto ha surgido con personas que están hasta ahora conociendo esta información y es eso, o sea, si no le presto atención a la forma, entonces
no debo cuidarme, hacer ejercicio, o sea, desde qué punto o hasta qué punto mi forma sí es o no es importante, o simplemente no, ¿qué nos recomendarías tú, Itzaro, frente a esto? Porque precisamente se presta para algunas interpretaciones no adecuadas. Sí, yo suelo abordar este tema de la confusión de niveles. Una vez hice una clase que la titulé La confusión de niveles como defensa contra el milagro. La confusión de niveles es creer que lo que tengo que hacer es en el cuerpo. Entonces, este curso es solo para la mente, no tiene nada que ver con el cuerpo, ni con hacer algo específico, ni con dejar de hacer algo específico. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que respirando voy a ser feliz, es una confusión de niveles. Si yo creo que dejando de respirar voy a ser feliz, es exactamente la misma confusión de niveles. Si yo creo que trabajar me hace feliz, confusión de niveles. Si yo creo que tengo que dejar de trabajar para ser feliz, el mismo error. Entonces Jesús nos lleva simplemente a identifícate con la mente. Y cuando puedes corregir la mente es como que pones en marcha los caballos y la carreta va amarrada a los caballos. La carreta representa el comportamiento o el cuerpo. Entonces, si bien llega un punto donde no te preocupas por qué hace el cuerpo ni cómo se comporta, sino que solo en la mente, es necesario también, como siempre nos decía Ken Wapnick, mantener un sentido común. Él solía aconsejarnos y nos decía, sean normales, actúen como cualquier persona normal en este mundo que cree que es un cuerpo, pero en tu mente lleva a cabo la práctica del milagro, del perdón, donde recuerdas que no eres un cuerpo. Entonces, no es fingir que no soy un cuerpo en el nivel del cuerpo, en el nivel del comportamiento. Quiere decir simplemente que me doy cuenta de que hay un solo problema y era mi decisión en favor del ego, y una sola solución, que es mi decisión en favor del Espíritu Santo. Una vez que resuelvo eso en mi mente, es muy probable que sí hayan cambios en mi comportamiento, o en mis acciones, o en mis labores, o incluso un cambio físico. Puede que ocurra o puede que no ocurra, pero pasa a segundo plano, es decir, no es importante. Y también aquí entra el tema de la diferencia entre inversión y preferencia. Cuando uno cambia la inversión, es decir, cuando dejas de perseguir la paz en las formas o dejas de sustituir el amor de Dios con ídolos o relaciones especiales y solo buscas el amor de Dios en el Espíritu Santo, en tu interior, sigues teniendo preferencias. Es decir, si te gustaba el helado de chocolate en lugar del de vainilla, es probable que te sigas comiendo chocolate en lugar de vainilla, o que sigas yendo de vacaciones a tal lugar que te gustaba en lugar de otras partes que no te gustaban antes. Ya quizás ya no va a haber una inversión mental, ya no vas a creer que ir a tal lugar específico o comer tal sabor de helado te va a hacer feliz o te va a dar paz. Ya no crees que algo externo te va a dar paz, pero sin embargo mantienes un sentido común y ciertas preferencias. Hay gente que prefiere vestir de tal manera y otras personas que les gusta, no sé, andar con túnicas y sandalias en esta época. Y es muy respetable, pero lo que hacemos nosotros con la práctica honesta de este curso es, por mientras que intentamos seguir una vida normal dentro de este mundo, en nuestra mente recordamos que nuestro reino no es de este mundo. Y esa práctica se lleva a cabo solo en la mente, que no es ni en la cabeza ni en el cerebro, sino en el tomador de decisiones. Y este tomador de decisiones es fundamental. Este concepto lo acuñó Ken Wapnick y lo utilizaba mucho y es muy útil para nosotros. Él decía que mientras estemos dormidos, percibiendo, tenemos una mente tripartita. Por un lado, un sistema de pensamiento errado, que es el ego. Por otro lado, un sistema de pensamiento correctivo, que es el Espíritu Santo. Y en medio, un tomador de decisiones, que somos nosotros, eligiendo qué maestro nos gusta más, qué dirección deseamos seguir. Una de las cosas que también se nos enseña en este curso es que debemos hacernos totalmente responsables de este tomador de decisiones, porque muchas veces es muy tentador decir, el ego me llevó a hacer esto, el ego me seduce, el ego me influye, el ego me controla, el ego decide por mí. Y Jesús nos dice, el ego no puede hacer nada, porque de hecho el ego no existe, es una ilusión. El ego no es real, si fuese real no lo podrías deshacer jamás, solo las ilusiones se pueden deshacer. Entonces, puesto que el ego es simplemente un sistema de pensamiento que representa mi propio deseo de ser especial, mi decisión de estar separado, que es una decisión acerca de algo imposible y no se ha concretado, es mi decisión como tomador de decisiones.
como decía aquí nuestro hermanito, la idea sí es finalmente dejar de identificarse con esta voz en nuestro interior, el deseo de ser especial, pero para dejar de identificarse con esa voz tengo que primero tomar 100% responsabilidad de esta voz. No es que venga a mí de la nada o me pueda influir o controlar. Soy yo mismo, voluntaria y abiertamente eligiendo el ser especial o el victimismo, la culpa y todo el abanico de miedos que nos ofrecemos nosotros mismos. Así que creo que ese también es un punto fundamental en este curso, el poder hacerme cargo de lo que estoy decidiendo y darme cuenta de que no hay un ego externo o alguien o algo externo que pueda decidir por mí. No es que llegue tal voz a mi mente y yo tenga que hacerle el quite. Yo soy esa voz, yo soy el que está loco deseando ser especial. Cuando me doy cuenta de que ese era mi deseo y que el ser especial no existe y es una ilusión, entonces va perdiendo atractivo el desear este sistema de pensamiento errado. Pero esto también nos recalcaba mucho Ken Wapnick, que él decía, el problema no es el ego, la solución no es el Espíritu Santo. El problema eres tú eligiendo al ego, la solución eres tú eligiendo al Espíritu Santo. Bueno, continuemos, Mariposita. Yo digo antes de que continuemos, una de las cosas de las que decía Luzma, o sea, a lo que se refería Luzma cuando hablaba específicamente del cuerpo, y es una de las cosas que hay en este texto de qué postula, a mí esta introducción y el qué postula es algo como que uno debería tener muy bien organizadito, como seguramente tenemos los OCDs aquí, el cuadro sinóptico, como la parte del conocimiento y la parte del ego que postula. Y esta parte, esta parte del curso de milagros nos lo deja muy claro. Él nos está diciendo, el cuerpo es un instrumento de aprendizaje, es una herramienta de aprendizaje. Entonces, y es el instrumento que creó nuestro ego para hacernos creer y ver y sentir lo diferentes y lo especiales y lo separados que estamos. Sin embargo, como estamos metidos en este sueño, pues el Espíritu Santo también tiene que valerse de la misma herramienta y será la herramienta en lo que tú acabas de decir. Yo, el tomador de decisiones, uso mis herramientas de aprendizaje para servir al ego o para servir al Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo no es que no tenga importancia, no la tiene por sí mismo, pero lo importante es el amor con el que yo lo inspiro, o sea, lo que yo, el uso que le doy. Lo misma historia del billete de $100 que lo arrugas y tal cual. El billete de $100 no es bueno ni malo per se, es qué haces con él. Entonces, eso me parece que le quería anotar a Luzma en relación con el tema que ella estaba tratando. Ya. Sigo. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. ¿Paro? Sí. Bueno, como todos los que somos estudiantes de este curso sabremos que el perdón que se nos ofrece aquí o que se nos enseña
es radicalmente distinto al perdón que conocíamos por el cristianismo o por otras enseñanzas. Para hacer un breve contraste, antes creíamos que el perdón era perdonar a los pecadores o a alguien que realmente me hizo daño, y luego ahora con el curso entendemos que el verdadero perdón es recordar que no hay pecadores y que nadie realmente me hizo daño. No me han hecho daño por dos razones. Primeramente porque cada quien que esté eligiendo al ego, al maestro equivocado, está pidiendo ayuda, es decir, está pidiendo amor, y las peticiones de amor solo se responden con amor. Y en segundo lugar, realmente no se está haciendo nada si todo esto es solo un sueño, si nunca existió, nunca tuvo lugar la separación, es decir, el hijo nunca se separó del padre, quiere decir que no existe la división, ni la fragmentación, ni la pluralidad, ni la diversidad, ni la diferencia, no existe realmente el mundo de tiempo y espacio. Así que estas son las dos razones de por qué este perdón es radicalmente distinto. Me están pidiendo amor, no me están atacando, y segundo, realmente, más profundamente, ni siquiera me están pidiendo amor, no me están haciendo nada, yo no he hecho nada. Tal como Jesús también define en la segunda parte del libro de ejercicios el perdón, nos dice que el perdón reconoce que lo que pensé que mi hermano me había hecho nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, sino que reconoce que estos no existen. Esto es una manera de verlo radicalmente diferente, porque muchos de los que ya llevamos un camino espiritual queríamos el otro perdón, donde yo soy el héroe, el bueno y el bondadoso que ha perdonado a los malvados, al villano y al pecador. Queríamos ser dañados realmente, pero demostrar que nosotros ahora somos superiores, o al menos mejores que los demás, o más piadosos, más misericordiosos. Para un curso de milagros, la verdadera misericordia es reconocer que nunca hubo daño, en absoluto, de ningún tipo, no existe ni un poquitito. Esto es nuevamente muy radical al comienzo, pero nos vamos a dar cuenta con el tiempo, con la práctica, más que con el tiempo, que esto es lo único que nos va a llevar a una verdadera paz, una genuina paz, porque el ser el héroe o el bueno, el bondadoso que perdona a los malos, es un placer momentáneo que se desvanece inmediatamente. Pero el verdadero perdón que me une a mi hermano como un solo Cristo, eso sí que es una paz genuina y duradera. Hermoso. Se conecta, para mí, se conecta también con la lección 14, ¿no? Que muchos estamos practicando el día de hoy. Y es eso, de, bueno, veo todos esos horrores y Dios no los creó, no son reales, y eso es un acto de perdón, ¿no? Es como la capacidad de verlos, pero no identificarme con ellos, ni tratar de cambiarlos, ni nada, simplemente no son reales. Y eso es un acto muy profundo de perdón, ¿no? Para complementar lo que acabas de decir, Itzar. Muchas gracias. Gracias igualmente. Sigo. Sí, por favor. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Texto, página 497. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto no porque al hacerlo seamos buenos o, entre comillas, caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y, por lo tanto, estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer
nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos entre comillas. Al mismo tiempo, nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Punto. Cambio. Esto se conecta también con la pregunta sobre la confusión de niveles, sobre qué hacer con el nivel del comportamiento. Más adelante, en el capítulo 2, Jesús toca el tema de no negar nuestras situaciones aquí en el mundo. De hecho, él dice, el negar las experiencias físicas es un tipo de negación inútil. Lo que debes negar es la realidad de ellos. Es decir, muchas veces uno puede caer en la tentación de decir, no, yo no siento dolor, o yo no siento miedo, o yo no estoy experimentando el tener un cuerpo, o este mundo de tiempo y espacio. Jesús nos diría, ese es un tipo de negación inútil, porque sí lo estás experimentando. Por supuesto, no es real, es solo un sueño, pero estás experimentando una ilusión. La idea de llegar a despertar es primero reconocer que estoy dormido. Si yo creo que ya estoy despierto, me voy a poner un límite a mí mismo. Es decir, voy a creer que ya estoy iluminado y que no tengo nada que perdonar y nada que deshacer, cuando realmente me queda mucho camino por recorrer. Un camino ilusorio, un viaje sin distancia, ya estoy realmente en el cielo, pero no lo sabré hasta que emprenda el camino. Así que la idea es llegar a darnos cuenta de que sí estamos experimentando un mundo de espacio, de tiempo, de diferencias, donde hay un montón de problemas incalculables, incontables todos los días. La idea es tomar todo eso como el salón de clase donde estamos aprendiendo a mirarnos de otra manera. No se nos pide que no lo miremos, se nos pide que lo miremos de otra manera, una manera libre de ataque, libre de condenación, porque el abandonar el ataque nos va a llevar finalmente a la conclusión de que esto era solo un sueño. De hecho, tal como se nos dice en el capítulo 13, lo que infunde de realidad al mundo no es el mundo en sí, sino mi deseo de que sea real. Primero, creemos que el mundo de tiempo y espacio es real, pero bajo esa creencia hay un deseo, hay una decisión. Decido que el mundo sea la verdad para mí. A pesar de que no lo es para Dios ni para la realidad, decido tomarme en serio las ilusiones, los sueños. Entonces, esta decisión, en base a un deseo, me lleva a la creencia. Para el creyente, todas sus creencias son verdad. Entonces, puesto que me autoconvenzo de ello, lo experimento como si fuese realidad y el mundo parece, pero muy tangible para mí. En mi experiencia, en este sueño, uno percibe cosas y las siente como si fuesen reales. Jesús nos dice, no te parecerían reales si no desearas que fuesen reales. Y deseas que sean reales porque es tu manera de proyectar el problema y verlo afuera en lugar de adentro. También es una manera de buscar o fabricar un escenario donde proyectar la culpa inconsciente que sentimos por querer estar separados de Dios. Básicamente el curso se enfoca más que nada en el perdón y no tanto en negar la ilusión, porque Jesús sabe que el único camino para reconocer que lo falso es falso, que el sueño es un sueño, que la ilusión es una ilusión, es el abandono, el cese del ataque. El ataque, el juicio, la condenación, ya sea a mis hermanos o a mí mismo, es lo que hace que mi creencia en este mundo permanezca intacta. Una vez que yo abandono el ataque completamente, aunque sea por un instante, contemplo a mis hermanos y a mí mismo libre de juicios de ataque o de condenación, en ese instante se hace muy evidente que esto es solo un sueño, una ilusión que no me puede influir ni negativa ni positivamente. Pero antes no, si yo no observo, no me pongo en contacto con mi pensamiento de ataque, y el perseguir un ídolo también es un ataque, un pensamiento de conflicto. Si no me pongo en contacto con mis ídolos de amor especial, de odio especial, mis relaciones de ataque, de autoataque o del deseo de sustituir el amor de Dios, si no observo eso honesta, abiertamente, sin ocultarlo, no voy a poder llegar al reconocimiento de que ya estoy a salvo. Este es el camino que nos ofrece Jesús y de hecho nos dice muy claramente, este curso no te va a enseñar lo que es el amor, te va a enseñar a observar los obstáculos y hacerlos a un lado, es decir, no nos va a enseñar inmediatamente lo que es el conocimiento o la perfecta unicidad, nos va a enseñar primero a mirar nuestra resistencia al amor de Dios, nuestro deseo de que haya un mundo con el cual victimizarnos y hacer real el especialismo. Una vez que miramos eso y reconocemos
que no tiene sentido, que es absurdo e inútil y que jamás nos trajo paz, entonces dejamos de protegerlo, de justificarlo y a la vez de condenarnos por ello, porque nos damos cuenta de que no era un pecado, sino un simple error. Y una vez que reconocemos el error como solo un error, es algo súper tonto, pero no es pecaminoso, entonces viene un descanso, viene un relajo interior donde nos damos cuenta, sí, estaba eligiendo al maestro equivocado y me estaba tomando muy en serio un mundo que no es serio, que es una película, un sueño, y yo quería tomármelo en serio, pero el tomármelo en serio, el creer mis mentiras, no las ha hecho, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios, su hijo sigue siendo su hijo, y el amor sigue siendo amor, es decir, no ha pasado nada, literalmente. Este es el descanso que todos vamos a sentir y hemos sentido en esos instantes santos, donde nos damos cuenta, sí, estaba equivocado y qué, no era grave, no era la gran cosa, era una equivocación. Y no estaba justificada mi equivocación, pero no tengo por qué condenarme, porque condenarme sería seguir justificándola. Una vez que miramos lo falso como falso y reconocemos el error tal como lo que es, entonces viene ese descanso, ese alivio, ese instante santo donde nos damos cuenta de no vale la pena, prefiero lo que me está ofreciendo el Espíritu Santo o Jesús aquí, prefiero la paz de Dios y el unirme a mis hermanos en lugar de insistir en que yo tengo la razón con que estoy separado. Continúo. El pecado se define como una, entre comillas, falta de amor. Entre paréntesis, texto, página 12. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al, entre comillas, principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Entre comillas, amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Texto, página 396. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El, entre comillas, pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor, entre comillas. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Cambio. Lo que leímos al comienzo de esta lectura, de esta última lectura que es sobre el pecado, es una de las definiciones por las que muchos estudiantes se basan para describir el pecado, pero no es una definición muy consistente para todo el material. No es que esté equivocada Helen o Jesús, quiere decir que es una manera blandita de verlo. Mucho más adelante, ya casi en los últimos capítulos, Jesús nos habla del contraste entre el error y el pecado. Nos dice que son totalmente lo opuesto, que de hecho el pecado no existe y jamás va a existir, y lo que simplemente hubo en nuestra mente fue un simple pequeño error. También nos dice que el pecado, de ser real, sería imperdonable y debiese ser castigado con la muerte.
Tanto el ego como el Espíritu Santo nos dicen lo mismo. Sí, el pecado, de ser real, tendría que ser castigado con la muerte. La diferencia entre el ego y el Espíritu Santo es que el ego nos dice, pero el pecado es real y vas a ser castigado con la muerte. Y Jesús o el Espíritu Santo nos dicen, el pecado no existe. Si existiera, sí, se tendría que castigar con la muerte, pero nunca va a existir. Así que solo hubo un error, un pequeñito error, el tomarse en serio una diminuta locada idea, como se nos dice en el capítulo 27. Así que esta es la gran diferencia entre error y pecado. Lo que nosotros hicimos fue un error, tomarnos en serio la idea de separación y la idea de pecado. El tomarse en serio la idea de pecado fue el error, pero el pecado nunca existió. Era simplemente una falsa creencia producto de un error. Otro tema que también se abordó aquí es que una vez que nos tomamos en serio la idea de pecado o la idea también de separación, nos tomamos en serio también la idea de soledad, vacío y carencia. Y creemos que nos falta el amor de Dios y vamos en pos de buscar llenar un vacío, es decir, de intentar sustituir el amor de Dios con cosas aquí en este mundo. Esas cosas pueden ser cuerpos, objetos, lugares o incluso metas y proyectos aquí en el mundo. Vamos en pos de muchísimas cosas todo el día, todos los días, y durante toda nuestra vida aquí en este mundo, sin mencionar que fuera del cielo no hay vida, así que aquí no hay vida. Pero lo que nosotros creemos que en nuestra vida pasamos todo el tiempo buscando cosas para intentar llenar un vacío que sentimos en nuestro interior, que por lo general ni siquiera identificamos ese vacío y lo mantenemos muy negado, pero más profundamente no existe ese vacío, ya estamos colmados eternamente y perfectamente del amor de Dios. Solo que como hemos negado la verdad, no la reconocemos y creemos que hay un vacío verdadero. Al mismo tiempo que me tomo en serio la idea de pecado, me tomo en serio la idea de vacío, de carencia, de soledad. Todo aquel que tenga un pensamiento de ataque y de rencor o de culpa se siente horriblemente solo y vacío. Alguien que abandona el pensamiento de culpa o el pensamiento de ataque y resentimiento, junto con ello abandona la soledad, el vacío y la carencia. Y estamos hablando solo del interior, de la mente. No es que se vaya a volver rico económicamente. Estamos diciendo que simplemente abandona la raíz de su sensación de vacío y de carencia, que era su creencia de estar separado de Dios. Como Jesús nos dice en la sexta sección del primer capítulo, la única carencia que se requiere corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Y tenemos esa sensación porque nos hemos tomado en serio la idea de separación. Inmediatamente surgieron estas dos ideas luego de la idea de separación: la idea de pecado y culpa y la idea de soledad, vacío y carencia. Ambas en el fondo son exactamente la misma ilusión. Resolviendo una se resuelven ambas. El perdón, el unirme en paz con mi prójimo, resuelve tanto mi creencia de ser culpable como mi creencia de estar solo y separado. Y se me perdieron. Comienza las relaciones especiales. Ahí lo puse en el chat también. Gracias. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas y, entre comillas, infantilmente egocéntricas. Mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios.
La percepción es una función del cuerpo. Si quieres, Mariposa, para un segundito que creo Ah, que yo sé. quería comentar este párrafo. Bueno, bueno. Eh, Creo que el tema fundamental, como hemos dicho, de este curso es el perdón, y el perdón básicamente se lleva a cabo con nuestras relaciones. Jesús nos dice muchas veces que nuestras relaciones son el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de relaciones en el curso, estamos hablando de la mente. Realmente los cuerpos no se relacionan, los cuerpos no existen. Entonces las relaciones que yo tengo con mis hermanos o con objetos, situaciones, acontecimientos, lugares, sea lo que sea, es en mi mente donde o bien me relaciono con el ego o con el Espíritu Santo. Es decir, solo hay dos maneras de relacionarse. Una desde la idea de separación y otra desde el recuerdo de la unicidad, o el perdón básicamente. El perdón nos lleva a este recuerdo de que soy uno con mis hermanos. La importancia que Jesús le da en este curso a las relaciones es grande, puesto que es en gran parte de nuestra experiencia es con relaciones. Creo que muy poca gente en este mundo vive solo sin relacionarse con otros hermanos o relacionarse con situaciones siquiera. Todos nos relacionamos, ya sea con los padres, con los hermanos, con los hijos, con la pareja, con compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, etcétera. Tenemos muchas, pero muchas relaciones por lo general, y todas ellas son una oportunidad para encontrar al Cristo, es decir, son una oportunidad para practicar el perdón con aquellos hermanos, ver la faz de Cristo en ellos y así recordar mi identidad como Cristo, como el Hijo de Dios. Al recordar que mi hermano está libre de pecado, recuerdo que yo estoy libre de pecado. Al recordar cuánto es que mi padre ama a mi hermano, es como recuerdo cuánto me ama a mí. Es decir, a través de mi hermano, y mi hermano puede ser una persona o un animalito, un bichito, una plantita, sea lo que sea en este mundo, la relación que tengo es en mi mente con ese hermano, con su mente. Entonces, a través de estas relaciones podemos observar el ídolo de odio especial que estaba haciendo con él, donde proyecto culpa y le veo separado de mí, y a la vez el ídolo de amor especial, donde pensé que con su cuerpo, su presencia física, yo iba a ser feliz, o queriendo sacar un provecho de la otra persona para llenar un vacío interior. Ya sea si es odio especial o amor especial, creo que hay alguien separado de mí, ya sea alguien a quien atacar o alguien de quien aprovecharme para llenar un vacío. Entonces eso nos dice, ocupa este escenario donde tú crees que hay alguien separado y personas que te caen bien y personas que te caen mal. Y los que te caen bien, muy por lo general, realmente no les estás amando ni perdonando, sino que inconscientemente estás buscando un provecho en ellos, que estás queriendo llenar un supuesto vacío en tu interior. Y aquellos que te caen mal, no te caen mal por lo que te han hecho, sino porque tú estás proyectando tu propio autoataque, es decir, la culpa inconsciente. Como nos dice Jesús en la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy disgustado porque mi hermano sea pesado, me trate mal, o sea humillante, o sea injusto conmigo. Estoy enfadado con él porque estoy enfadado conmigo y no lo quiero ver en mí, no quiero ver la culpa en mí, sino que en él. Creo que hay pecado en mí, por lo tanto ahora quiero ver pecado en mi hermano para yo intentar salvarme o librarme de un pecado que creo real, pero que realmente nunca ocurrió, no fue. Así que nuestras relaciones son el campo, el salón de clases donde vamos a recordar nuestra unidad primeramente con nuestros hermanos, nuestra identidad como Cristo y finalmente nuestra perfecta unicidad con el Padre. Súper, súper, gracias. Yo quisiera ahí comentar un poquitico más porque esto es clave. A mí me parece genial cómo Jesús, nuestro maestro, nosotros mismos, eh, invertimos en la función del sueño. Entonces, en realidad, ¿por qué hay millones de hermanos ahí? Porque mi mente se fragmentó, ¿no? Decidió separarse y produjo todos sus hermanos y cada uno de esos hermanos demuestra que estoy separado. Y cada uno de esos hermanos demuestra que la culpa no está en mí, sino en él o en ella. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, vamos a usar eso. Vamos a usar todas esas estrellitas que dispersaste y vamos a usarlas con el propósito del perdón, con el propósito de la unidad. Esa es la transformación de relaciones especiales en santas.
que es, digamos, un camino, entonces, digamos, genial, no me viene otra palabra, pero es magistral, un camino magistral de recuperación de la unidad vivencialmente, como decías tú, porque el hecho de que esto sea en sueño no quiere decir que no lo esté experimentando. Yo estoy experimentando hermanos ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Hacer como si no estuvieran ahí? Buena suerte. Es más bien cómo me relaciono con ellos, ¿cierto? Y entonces me encanta, simplemente quería subrayar lo que ya dijiste, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúo. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, de la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Aquí quisiera recalcar el hecho de la neutralidad del cuerpo. El cuerpo realmente no hace nada. De hecho, Jesús también nos dice más adelante en el texto y en el libro de ejercicios, los ojos no ven, los oídos no oyen, el cerebro no piensa, el cuerpo no hace nada. De hecho, muchas veces pensamos que el personaje hace algo, pero el personaje realmente es el cuerpo. La mente no es el personaje, la mente no es el cuerpo, no, la mente no es la ropa que estoy trayendo, ni la apariencia física. La mente es, ocupando esta analogía de la sala de cine, el que está sentado en la butaca presenciando la pantalla, la película, cómo corren las imágenes. Y dentro de la pantalla se ven cuerpos moviéndose, al parecer relacionándose entre sí, pero en realidad los cuerpos no se relacionan. Todo lo que se está relacionando es la mente. Así que la mente puede mirar o con el ego o con el Espíritu Santo la película en la pantalla, e incluso puede autoconvencerse de que está dentro de la pantalla, pero nunca entró en la pantalla. Esto es fundamental para entender de qué se trata el proceso de curación en la mente. El darnos cuenta de que nunca estuvimos en un cuerpo, que el cuerpo no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada y que no toma decisiones. Y ocupar correctamente el cuerpo no quiere decir que nos dediquemos a actos caritativos y bondadosos o que tengamos que hacer algo en especial aquí en este mundo. Porque muchas veces nos vemos muy tentados a guiarnos por nuestras buenas intenciones y no por la buena voluntad que se nos pide en este curso. Las buenas intenciones de yo creer, saber qué necesita el mundo y cómo comportarme bien o ser bueno para beneficio del mundo. Muchas veces hacemos cosas aquí en este mundo y decimos es por el bien mayor, y el bien mayor no existe en la pantalla del cine. No tiene nada que ver con cómo se comporta mi cuerpo, las palabras que dice mi boca o los acontecimientos que ocurren en el mundo. Absolutamente todo aquí en el mundo, no solo los cuerpos, sino que todos los sucesos o escenarios dentro de la película, dentro del sueño, son totalmente neutros. Ninguno es bueno, ninguno es malo, ninguno es por el bien mayor o por el mal mayor. El bien o el mal son una ilusión. Y de hecho lo errado y lo correcto no están en el mundo, están solo en la mente. Así que ningún comportamiento de por sí es ni errado ni correcto. Esto lo recalco siempre también cuando hago mis clases y pongo unos ejemplos que son algo duros y un poco extremos, pero simplemente para denotar la neutralidad del cuerpo. Para Jesús no hay absolutamente ninguna diferencia con que yo abrace a mi madre y le dé un beso en la mejilla o yo tome un cuchillo y la degolle.
Esto suena un poco extremo, pero Jesús no ve ninguna diferencia entre un acto y otro acto, entre un movimiento del cuerpo y otro movimiento del cuerpo. Es exactamente la misma ilusión. No se toma en serio ninguno de ellos. Esto no quiere decir que si yo elijo al Espíritu Santo vaya a degollar a mi mamá. Dudo que lo haga. Lo que decimos es que el error y la corrección no están en mi comportamiento ni en mi cuerpo, sino en la mente. Entonces, puede ser que mi comportamiento sea el reflejo de mi error. Puede ser que esté reflejando una decisión en mi interior, pero el error, una vez más, no está en mis brazos, en mi cuerpo o en mi voz. El error está en aquel que está sentado en la butaca del cine presenciando la película, que puede elegir al ego para mirar la película o al Espíritu Santo para mirar la película. Así que ocupar correctamente el cuerpo es simplemente elegir al maestro correcto en la mente y dejar que la carreta le siga a los caballos. Lo demás es añadidura. Hermoso, sí, gracias. Exacto, porque una y otra vez a uno se le pregunta, ni uno mismo se pregunta, bueno, ¿qué hago, no? Muchas personas me llaman y, bueno, ¿qué hago en esta circunstancia? Es más bien, bueno, ¿cómo la estás viendo? Miremos cómo estoy viendo la circunstancia y entonces la acción va a ser obvia. Pero, ay, es que si hago esto, entonces cuando empieza esa especulación de qué me va a pasar si hago aquello, eso es interesante observarlo. Bueno, ¿cómo, por qué, qué hay detrás de eso? Miedo, ¿no? Un esfuerzo por controlar el futuro, etcétera. Así que súper interesante. Muchas gracias. Es ir moviendo nuestra atención del comportamiento a la mente que genera ese comportamiento, ¿no? Es los caballos, no la carreta, ¿no? La carreta sigue a los caballos. Súper. Tenía también una pregunta que no sé si Itzaro o los demás quisieran extender un poquito y que dice utilizarlo, el cuerpo, para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los objetivos del Espíritu Santo? Si quieres, yo te lo puedo responder. Bueno, el objetivo del Espíritu Santo es despertar del sueño, es el perdonar, el deshacer la culpa inconsciente, ¿cierto? Esas líneas son unas metáforas, no se deben tomar literal. No es que ocupemos el cuerpo para ello, simplemente el cuerpo por ahora, al igual que todos los escenarios. No estamos hablando solo de nuestro cuerpo físico, sino que todo el escenario de tiempo y espacio, todo el mundo físico. Es el salón de clases que estamos experimentando mientras llevamos a cabo una corrección en nuestra mente, un cambio de percepción. Así que nuevamente, si el cuerpo de por sí no existe y es algo totalmente neutro al ser inexistente, no hay una manera correcta o incorrecta de ocuparlo. El ocuparlo de una manera correcta es la metáfora que Jesús ocupa para simplemente decir, elegir la mente correcta. No hay un comportamiento correcto o un comportamiento equivocado. De hecho, no hay comportamiento. También quería retomar un tema que estuviste tocando también, hermanito. Muy por lo general nosotros que somos estudiantes del curso o incluso profesores o maestros del curso, nos llega recurrentemente esa pregunta, ¿qué hago? Ken Wapnick siempre comentaba una historia sobre Helen. Ella decía que tenía una paciente, conocía a una mujer que tenía muchísimos problemas aquí dentro del mundo, y hablaba con Jesús, Helen, en su mente, y le decía, Jesús, dime cómo, de qué manera ayudar a esa mujer, ¿qué hago por ella? Y Jesús le decía algo así como, muy bien, son muy buenas tus intenciones, pero me estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería, ¿cómo ver correctamente a mi hermana? Esta sería la pregunta correcta. Entonces, la solución jamás está en el comportamiento, no está en intentar ocupar el cuerpo de una forma correcta. No hay una forma correcta de ocupar el cuerpo, pero sí hay una forma correcta de mirar al cuerpo y mirar a nuestros hermanos. Entonces, por ejemplo, si un hermano nos viene a preguntar, ¿qué hago? Tuve conflictos con mi pareja y no sé si quedarme callado o reclamarle y exigirle un cambio o permitir o ceder. Entonces, hay una manera muy fácil de ver esto. Si yo voy donde mi pareja y le exijo cambios y le reclamo y lo hago con el ego, es decir, si yo hablo con ella y lo hago con el ego, no voy a tener paz. Si yo me quedo callado y me quedo callado con el ego, no voy a tener paz.
Por otro lado, si elijo al Espíritu Santo, le hablo, me quede callado, voy a estar en paz. Así que esto es como una ecuación matemática muy simple. Donde haya ego, no va a haber paz. Y donde haya Espíritu Santo, va a haber paz. Y el ego y el Espíritu Santo están solo en mi mente, no están en mi comportamiento ni en mis palabras. El hablar con alguien no es el ego. El dejar de hablarle no es el ego. El hablar con alguien no es el Espíritu Santo. El dejar de hablarle no es el Espíritu Santo. El hablar con alguien o poner acción en el mundo no es lo correcto, tampoco lo equivocado. Lo correcto y lo equivocado, lo que corresponde y lo que no corresponde, no están en el cuerpo, ni en el comportamiento, ni en mis palabras, ni en nada del mundo físico, ni movimientos, ni sonidos, ni imágenes. No es forma, sino contenido. El único error, elegir en mi mente al ego. La única solución, elegir al Espíritu Santo en mi mente. Entonces, una vez que yo elijo al Espíritu Santo y perdono, libero a mi hermano, a mi hermana de mi pensamiento de condenación, el resultado es paz. Luego de esa paz puede que haya cierto comportamiento, puede que no. Pero si alguien ya tiene la paz de Dios, ¿qué le va a importar cómo se comporte? Nuevamente, las carretas le siguen al caballo. Ya no nos importan las carretas. Nos interesa que los caballos vayan en marcha, simplemente. Bueno, y a mí me interesa no ser un obstáculo para que el Espíritu Santo maneje la carreta como la tenga que manejar. O sea, y esa es la labor que uno tiene que hacer, es empezar, desarmar el ego para darle paso, o sea, no correrlo hacia un lado y que pueda permitir que el Espíritu Santo, o sea, que uno sea, como dice la oración de San Francisco, que nosotros seamos el instrumento de la paz, ¿no es cierto? Porque por alguna razón estamos con toda seguridad que no entendemos nada de lo que está pasando. Podemos haber llegado a ese punto que sí, que tan rico el perdón, no juicio, pero si yo sigo viendo un cuerpo, hay alguna razón última, muy inconsciente, que yo no supe cuando escogí esto, de manera que no entiendo nada. Espíritu Santo, tome usted el mando, ¿verdad? Digo yo. Claro, Bueno, y sí se pueden ver cuerpos, pero verlos correctamente. Sí se puede estar perfectamente en el Espíritu Santo y seguir viendo cuerpos, solo que los vemos neutros. que los ve. Bueno, Yo ya creo acá que, estamos. yo creo que a lo largo de esto que has dicho, Itzaro, se ha mencionado, has mencionado varias veces o ha salido la frase de tratar de tener la razón o buscar tener la razón. Y esa es una de las razones por las cuales no estamos en paz. Sin darnos cuenta, porque podemos incluso disponernos y decir, bueno, voy a darle la razón. Y como tú lo decías, si me quedo callada con el ego, pues igual no estoy en paz, porque estoy que le digo hasta micos y no lo digo pues por mantener una armonía, sin embargo, dentro de mí es donde no hay paz. Más allá de eso es buscar eso, saber que, o sea, poner la decisión en manos del Espíritu Santo y saber que no tengo ni idea, que hoy no voy a decidir por mí misma porque no sé lo que me conviene. Mi razón me dice, y básicamente esto de tener la razón es, yo digo que quiero elegir entre un blanco y un negro, y digo negro, y pregunto, ¿será que el negro? O sea, como que yo ya doy la respuesta y quiero que me la ratifique algo. Eso es básicamente, es de la manera que nos comportamos para hallar nuestra razón. No dejamos, bueno, ¿qué escogeré? A ver, blanco o negro, sino que ya establecemos antes de preguntar realmente cuál sería la elección. Entonces, teniendo en cuenta que no tenemos ni idea para qué es todo esto, que estamos en un mundo sin significado, como lo venimos viendo en estas primeras lecciones de un curso de milagros y demás, pues lo que hay que hacer es eso, saber que vamos en la carreta, que están los caballos y que si no entiendo, seguirme dejando guiar porque al fin y al cabo ellos siguen su camino y yo puedo seguir perdiendo mi paz sin, sin ton ni son. Entonces cuando aplicamos esto, pues es buscar. Ahora, llevarlo a la práctica, he ahí todo lo que conlleva, porque de hecho recordando la conversación, todo lo de Gary con la desaparición del universo, no fue cuestión de un día,
no fue cuestión ni siquiera de 3 años, o sea, es una práctica constante porque este entrenamiento mental requiere un desaprendizaje de este personaje, de este mundo que creamos, de hasta qué hora nos salimos de esta matrix, de todo lo que establecimos como real, y cómo decir, y mira que tú haces ese hincapié en esta parte donde no es negar este mundo, decir, no, esto no es una mesa, esto no es una pareja, esto no es un personaje, no, sino que a pesar de ese personaje, yo sé que, que este reino no es, así como lo dijiste hace un rato, mi reino no es de este mundo, que ya estoy en otra dimensión mental, porque esto es un entrenamiento mental, aunque mi cuerpo permanezca en este nivel todavía. Entonces, qué bueno que tengamos esa claridad acerca de soltar la razón, soltar el control y dejar de tenerla. Sí, quisiera agregar una pequeña cosita con respecto a la analogía de los caballos y la carreta. La carreta de por sí no existe y nunca va a existir. Entonces, de hecho, el problema nunca estuvo en la carreta y la solución nunca estuvo en la carreta. Es simplemente la analogía que decimos para simplemente encargarnos de la mente, porque ahí estaba el problema y la respuesta en los caballos. En última instancia, los caballos tampoco existen, porque representan una mente individual que puede elegir, y en el cielo, en la realidad, en el conocimiento, no hay mentes individuales que puedan elegir, no hay opciones entre las que elegir. Por ahora es el paso intermedio, identificarme con el tomador de decisiones que puede elegir correctamente en favor del Espíritu Santo, y finalmente despertar y reconocer que nunca fui una mente fragmentada ni un tomador de decisiones. Es necesario identificarse con esta parte que toma decisiones y elegir correctamente para despertar completamente del sueño. Pero este es el proceso, es desidentificarse de la carreta, del cuerpo, del mundo, del sueño, la película, e identificarse con los caballos, con la mente. Entonces, al principio creemos estar en la carreta, pero luego nos vamos identificando con los caballos, creemos estar en el cuerpo y nos vamos identificando con la mente, pero cada vez más nos vamos dando cuenta de que no tiene ninguna relevancia, ni significado, ni valor, ni importancia la carreta. Esto me refiero con el cuerpo y todo el mundo de tiempo y espacio. Ninguna relevancia, porque muchas veces uno dice, ya voy a elegir, voy a entrar en oración y voy a estar en paz y voy a elegir el Espíritu Santo para que me diga qué hago aquí en el mundo. Y al Espíritu Santo no le interesa lo que hago en el mundo. Para el Espíritu Santo no hay mundo. Le interesa que yo esté en paz y perdone al prójimo y a través de él a mí, y pueda recordar mi unidad con mi Padre. Como decía Ken Wapnick, él decía, si tú estás perdido en el desierto, no te pones a adornar el desierto, tú escapas del desierto, tú despiertas del sueño, no te pones a intentar recibir inspiración para saber qué cosas hacer en un desierto, en un mundo súper absurdo y tonto. Entonces la idea no es arreglar el desierto, sino salir del desierto. La idea no es arreglar el mundo, sino despertar del mundo. Esto no quiere decir que no podamos resolver cosas en el mundo, las vamos a seguir resolviendo y tenemos que seguir resolviéndolas aquí en este mundo. Pero no todo se va a resolver, y de hecho, este mundo lo fabricamos precisamente para que no funcionara, para que todas las curas que le damos al mundo sean momentáneas y que no funcionen finalmente. Si alguien se enfoca 100% en los caballos, en la mente, se va a dar cuenta de que sí, la carreta va amarrada a los caballos, pero de repente esa carreta se va a comenzar a desarmar y se le van a soltar las ruedas y se le van a soltar los palos y va a quedar toda desarmada. Va a ocurrir eso. El identificarse con los caballos o con la mente no quiere decir que mi cuerpo vaya a funcionar perfecto para siempre o que las cosas aquí me funcionen perfectas para siempre. De hecho, nada aquí funciona perfecto, y de hecho, la perfección es imposible en este mundo. Pero sí, lo que vamos a tener garantizado es que vamos a tener paz, paz mental. Es decir, va a llegar un punto donde no nos interesa escuchar la voz de Dios para saber qué hacer en un mundo que no existe. De hecho, de esto se trata la verdadera oración. Pasas por alto todas tus necesidades tal como las veías y las dejas en manos de Dios. Ahí se las entregas como un regalo y las dejas en sus manos. Y con esto le decimos a Dios, no me interesa el mundo. No es que deje de actuar en el mundo, deje de resolver cosas en el mundo. Es que ya no intento, le decimos a nuestro Padre, sustituir tu amor con cosas del mundo. Nada de lo que haga aquí en el mundo va a resolver el problema, y nada de lo que deje de hacer aquí en el mundo va a resolver el problema. Pero tal como lo veo, esto sí puede resolver el problema.
Si veo correctamente el mundo, y verlo correctamente no es ver un mundo muy bonito, es reconocer que todo aquí es caos y muerte, pero no tomármelo en serio. Ver el mundo real no es ver belleza en el mundo, es reconocer la belleza del Cristo, la faz de Cristo en mis hermanos que no son de este mundo. Gracias. Ahí está. Yo tenía una, Consuelito, querías decir algo. Yo tenía una pregunta y es de procedimiento. Siendo las 8, ¿qué piensan? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo vamos a seguir? Pues yo creo que ya no nos falta mucho, valdría la pena terminarlo de una vez. No sé qué opinan. Ya nos faltan, bueno, unos cuatro, pero si los leemos de dos en dos, yo creo. Sí, para que no nos quede inconcluso. Vale. Podemos irnos hasta las 8:30, yo creo. Sí, 8:30, perfecto. sí, exacto. Dale, Mariposita, correcto. Bueno, gracias. Leo rápido. No, disfrutemos de verdad esta presencia tan Vamos rica. velocidad por 2. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, perdón, es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque, no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. Aquí podemos recordar. ¿Sí querías hablar, hermanita? No, yo iba a continuar, pero no, tú habla. No, ahí está. Dale. Dale, Itzaro. Bien, aquí podemos recordar lo que nos dijo Jesús hace mucho tiempo, de que al cielo se va de dos en dos, que es la metáfora para decir, me uno a mi hermano, a todos mis hermanos, a todos los aspectos de la filiación. Sin mi hermano es imposible, juntos o de ninguna manera, es decir, es imposible que yo pueda haberme separado de aunque sea un solo hermano y poder despertar en el cielo la realidad. Debo, de alguna manera, metafóricamente, armar todo el rompecabezas de la filiación en mi mente, es decir, generalizar este perdón. Si dejo afuera a uno solo, si excluyo a un solo aspecto de la filiación, se me va a hacer totalmente imposible identificarme con el Cristo, porque si excluyo uno, estoy excluyéndolos a todos. El Cristo es totalidad. Súper, muy bello. Quisieras comentar un poquito esta oración que dice, las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras. ¿De qué necesidades habla? Hay dos puntos en el curso que se conectan con esto. El primero es lo que ya mencionamos de que la única necesidad o la única carencia que debemos resolver es la sensación de estar separados de Dios. Mucho más adelante en el manual, Jesús nos dice que un maestro de Dios es todo aquel que en algún momento o lugar ha decidido deliberadamente no ver los intereses de sus hermanos como separados de los propios, es decir, mirar las necesidades de mis hermanos como las mías propias. No está hablando de necesidades mundanas, no está hablando de necesidades corporales o económicas o siquiera emocionales.
Estaba hablando de la única necesidad, la única carencia que debemos corregir, nuestra sensación de estar separados de Dios. Así que la sensación de estar separado de Dios de mi hermano pasa a ser una petición de ayuda que refleja mi propia sensación de estar separado de Dios. Su petición se vuelve mi petición y nos unimos en un solo propósito. Es decir, quizás mi hermano no sea consciente de que su única necesidad sea el amor de Dios. Quizás ni siquiera sea consciente incluso de que se siente solo y vacío. Quizás cree que es muy feliz y muy dichoso en su mundo de especialismo. Pero si nosotros podemos mirar su petición, podemos oír su petición y reconocer que estábamos juzgando su comportamiento o su pensamiento y que habíamos pasado por alto una petición de ayuda, ahora podemos reconocer que nosotros también estábamos pidiendo ayuda. Es decir, ambos estábamos en exactamente el mismo error, sea como sea que se manifieste, no importa si mi hermano es violador, asesino, terrorista, ladrón o simplemente alguien quejumbroso. Si yo le estoy juzgando, estoy eligiendo el mismo error que él. No importa la manera en que se manifiesta. Así que estoy haciendo exactamente la misma petición de ayuda que él y tengo la misma necesidad que él. Cuando veo que estamos compartiendo la misma necesidad y la respondo desde mi mente correcta, estoy respondiendo a ambas necesidades. Gracias. Gracias. Clarísimo, clarísimo. Mil gracias. Sigo. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Punto. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Jesús nos dice en el curso que el conocimiento no es la motivación para este curso, la paz lo es. Es decir, este curso no nos va a llevar al cielo, al conocimiento, nos va a llevar a dejar nuestra mente preparada para que Dios dé el último paso y nos despierte al conocimiento, al cielo, a la realidad del amor. El perdón es la gran herramienta, el perdón o el milagro, que en muchos contextos son exactamente lo mismo, son la herramienta de corrección para nuestra mente, para allanar la mente y que quede solo en paz. Se puede estar en perfecta paz en este mundo, sí. No se puede experimentar el conocimiento en este mundo, en la percepción, pero sí se puede estar en paz. Es decir, se puede tener una mente perfectamente corregida solo en el Espíritu Santo. Este es el estado en el que estaba Jesús al final de su vida. Él estaba perfectamente iluminado, estaba solo con el Espíritu Santo, simplemente en una perfecta paz. Y estaba preparado para que Dios dé el último paso en él. Nos dio un ejemplo de que sí se puede estar en paz, de que sí se puede perdonar todos los errores al reconocer que son solo errores. Nos dio un ejemplo de que sí se puede aceptar la verdad para sí mismo, aceptar la expiación para uno mismo. Y nos dio también un ejemplo de que no tiene por qué ser difícil, tedioso o algo muy lejano. Por lo general lo vemos como algo muy inalcanzable porque lo medimos en tiempo. Entonces, hay una parte donde Jesús nos dice, hablando
de aquellos que han llegado a esa maestría, ¿qué son para ellos cientos, miles o cientos de miles de años? A ellos no les interesa el tiempo, les interesa simplemente ver la faz de Cristo. Entonces, aquellos que sí han fijado un propósito sobre la verdad, sobre el perdón, sobre una infinita bondad y ternura para con todos sus hermanos, un objetivo de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, a ellos no les interesa el tiempo. No les interesa cuánto tiempo se tarden en llegar a sanar por completo su mente, porque pueden aceptar, aunque sea teóricamente, que el tiempo de por sí es una ilusión, y de que no importa si se demoraban 1 año o 1.000 millones de años, saben que ya estaban a salvo eternamente, y ellos más prontamente preparan su mente para esa paz y que Dios dé el último paso. Aquellos maestros son el ejemplo para todos nosotros de que no solo es algo alcanzable, sino que es algo que ya está aquí y ahora, a un paso, una decisión. Bueno, Itzara, muchísimas gracias, de verdad te agradecemos en el alma, hermano querido. Y quedas rete invitado a otra, por supuesto. Ya fue con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Sí, mil gracias. Se siente como esta claridad, este encuentro, poniendo como los puntos fundamentales. Este prefacio es una delicia, ¿no? Porque es como esa visión general de todo y me encanta cómo nos ayudas a darnos cuenta de que, por un lado, es un camino de estar alertas, y por otro lado no tiene por qué ser difícil ni por qué ser remoto en el tiempo. Y si el tiempo no existe, ¿qué más da, no? Si va a llevar 100.000 años o 5 minutos. Muy hermoso todo, muchísimas gracias y se siente sobre todo como esa claridad, esa ternura, esa conexión que nos regalas. Así que gracias por eso también, hermanito. Una preguntita, ¿cuándo nos puede volver a acompañar? En unos 100.000 años. Ah, bueno, por la mañana o por la tarde. Mediodía queda bien. Bueno. Sí, no, de verdad que nos dejas como muy claros, muy bien. Súper. Muchas gracias a todos por el cariño, por la invitación también. Gracias. Cuando quieran, cuentan conmigo. Gracias. Itzara. Personalmente sentí que de todas mis piezas del rompecabezas, me ayudaste a poner algunas en su posición. Muchas gracias. Ahora lo que queda precisamente es eso. 3 recomendaciones. Practicar, practicar, practicar. Practicar. Solamente. Y aplicar. Porque la escuela está allá afuera. Alguna vez en otros estudios que tenía preguntaron, ¿y con quién practicamos esto? Por Dios, aquí está. Y de hecho cuando nos determinamos, o en mi caso me pasó, a hacer este tipo de estudios que no son tan comunes y demás, estudiarme a mí misma y observarme, pillarme en todo ese tipo de pensamientos. Vienen las pruebas, vienen muchas cosas que dicen, pucha, como que es mejor no haber sabido esto porque ya soy consciente que no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Porque eso lo dijo mi querido amigo Confucio, ¿no? Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Entonces, bueno, la tarea está ahí, la escuela está en cada situación, en cada momento, precisamente para darnos cuenta, para encontrar ese instante santo que nos propone este curso y para volver a elegir, que es lo más importante dentro de todo esto, como lo decía Itzaro aquí, elijo entre el ego o elijo entre el Espíritu Santo. He ahí una pequeñísima, un pequeñísimo cambio. Isaro, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Isaro, yo quería agradecerte personalmente. Yo soy nueva en el camino, pero me tocaron cosas de una manera muy profunda y sobre todo la humildad que se te siente a ti en el corazón cuando hablas. Pues no sé, o sea, se nota que no estás en el ego,
que estás en el corazón, en el espíritu, que estás en el amor. Así que me tocó profundamente tu conferencia, tu compartir, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Me alegro mucho. Bueno, si no hay ningún otro comentario, para todos, Gracias a todos. amor, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, pues nos vemos. Gracias. Adiós. Paz, bendiciones y milagros para todos. Muchas gracias. Listo, gracias, Igualmente. Isaro. Gracias. Bienvenido a este espacio cuando quieras y gracias a todos por aceptar la invitación. Seguimos caminando en la luz. Chao, chao. Bye.